tal? Muy buen día, aquí estoy, ya estoy llegando para programar ese almuerzo familiar. Como les decía justamente en la promoción, de que un rico lomito de cerdo va a formar parte de nuestro menú de hoy. Realmente este corte de cerdo es delicioso, muy tierno, por sobre todas las cosas, casi no tiene nada de nervaduras, es pura pulpa, por eso por supuesto la cocción tiene que ser muy bien cuidado, ¿eh? No tiene que estar muy excedido en fuego, no tiene que estar mucho tiempo, por supuesto en el horno. En este caso yo voy a hacer directamente ya en la sartén, en por supuesto combinación con los ingredientes para que obviamente le penetre el sabor de la cebada, de la cerveza y por supuesto que tenga ese sabor ligeramente dulzón que va a aportar justamente la miel, que puede ser miel de abeja, puede ser miel de caña, puede ser miel de frutas, ¿por qué no? Puede quedar muy bien. La idea es justamente darle un sabor ligeramente a dulzón y en combinación, repito, con la cerveza queda muy bien. Ya están ustedes a elegir si es una cerveza rubia, una cerveza negra. En el caso de la cerveza negra queda mucho más rica todavía, pero por supuesto quiero darte una opción de aquella cervecita que haya quedado en la ladera, que de repente, bueno, a uno le apetece una copita, queda el resto, al día siguiente de hecho el gas ya habrá desaparecido y por supuesto para utilizarlo así en comida queda muy bien. ¿Cuál es la otra, lo que aporta justamente la preparación, la cerveza, que tierniza la carne? Por eso cuando una carne es media durita, un vacío, un corte que sea un poco firme, uno puede dejar macerado de un día para otro, incluso con la cerveza, y por supuesto eso hace que sea un poco más tierna y por supuesto va a tener ese tiempo justo también para que observa totalmente el sabor. Nuestro menú de hoy, rico lomito de cerdo con una salsita de cerveza y miel. Los ingredientes, anotá, son estos. Para este lomito de cerdo en salsa de cerveza y miel vamos a necesitar 300 gramos de lomito de cerdo, 30 gramos de manteca, 100 gramos de cebolla blanca, 2 dientes de ajos, 200 centímetros cúbicos de cerveza, 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, sal, pimienta y miel de abeja. Bueno, ahí está, ya preparaditos ustedes. Siempre me esperan con un lápiz y papel a mano para anotar el paso a paso y por sobre todas las cosas la lista de ingredientes, ¿eh? Voy a empezar por el lomito de cerdo. Sacamos a un costadito esto, mi pañito a un costado y vamos a traer aquí encima de esta tabla nuestro sencillo, mira, sencillo lomito de cerdo. Fíjense que no tiene nada de nervadura, apenas unas pequeñas grasitas que según el tipo de cocción que vamos a emplear ni siquiera hay necesidad de retirar. Si vamos a hacer al horno, vamos a hacer a la parrilla, por supuesto estas grasitas van a ayudar justamente a que la carne resulte sabrosa, le va a aportar sabor y por supuesto le va a mantener humedecita, porque por dentro ya una vez que corte ustedes van a ver que es pura carne, ¿eh? No tiene nada internamente, nada de grasita, nada de nervadura, así que es una carne bastante noble, es muy fácil de preparar. Reitero, es la parte más noble del cerdito, porque obviamente es una mantequilla, ¿eh? Quito las nervaduras, voy a cortar una suela de escalopes, unos medalloncitos mejor dicho, así. Voy a utilizar un poquito más que la mitad de este lomito de cerdo, el resto dejamos para una carne molida, para una otra preparación después. Esto voy a utilizar para este plato, ¿eh? Fíjense que los medallones más o menos de 1 centímetro de grosor queda muy bien, no hay necesidad ni de aplastar con un elemento esto porque obviamente es muy tierno. Fíjense que es pura pulpa, pura carne, apenas por fuera tiene sus grasitas, pero por dentro es realmente carne magra, ¿eh? Bueno, perfecto, ahí está. Voy a dejar ahí entonces, lo que voy a hacer es agregarle un poquitito de sal, un poco de sal fina a cada medalloncito, poquito porque después la salsa va a tener un poco de caldo. Ustedes saben que el caldo es ligeramente saladito también. Voy a dar vuelta para condimentarle del otro lado también con sal y también le voy a agregar un poco de pimientita negra molida al momento, ¿eh? Ahí está, apenas le pongo poquito de sal, ¿eh? No excederse con la sal porque repito, esto va a tener también después un poco de caldito la salsa y el caldo ya saben de que es un poco saladito, ¿eh? Le echamos pimienta negra y por supuesto ya empiezo a preparar el segundo paso, que es sartén, que voy a agregar apenas un cortecito de manteca y en esa manteca vamos a empezar a proceder a dorar nuestro cerdito. Pero fíjense lo que primero yo voy a hacer con el cerdo. Voy a pasar por un poquito de harina para que no se me adhiera mucho en la sartén y aparte de que me sirva ya, por supuesto, para dar cuerpo a la salsa, que yo no tenga necesidad justamente de pasar o agregarle un poco de espécula disuelta
u otros trucos que por lo general siempre utilizamos para que tenga cuerpo nuestra salsa, ¿eh? Mantequilla derretida y agarro cada medalloncito del cerdito, paso por este cuenco que tiene un poquito de harina, otra vez tratamos de sacudir un poquito así para que no vaya mucha harina dentro de la sartén y por supuesto tiene que ser lo justo, ¿eh? Apenas esto justamente es para evitar que se adhiera la carne a la sartén y que finalmente después al momento de agregar ya los elementos líquidos por supuesto vaya tomando un poco de cuerpo y de esa forma quede una salsa bien espesita, rica, brillosa, ¿eh? La otra manera, la otra técnica es por supuesto que una vez ya que se le agregue el vino, el caldo, uno tiene la libertad de agregarle fécula disuelta, pero esta es la manera correcta y más indicada incluso, ¿eh? Perfecto, ahí está. Y con esto colocamos en el fuego, voy a apartar esto, levanto un poco más la temperatura otra vez y con eso nos vamos a la pausa. Primer pasito, cortar los cerditos ya en medallones, le agregué sal y pimienta, pasé por un poquito de harina y he aquí en la sartén con un poco de manteca. De a poquito va a ir dorándose, luego ya le agregamos la cerveza, el caldito, le agregamos las verduras también y por supuesto finalmente le agregamos la buena cucharada de miel de abeja que le va a dar ese toque dulzón y la fusión entre la cerveza y la miel, les aseguro que para el cerdo es ideal. Hacemos la pausa. Bien, segundo bloque, cocinemos juntos. Ustedes ya vieron en el corte, tuve que hacer ese trabajo, dar la vuelta a la carne porque se estaba empezando a dorar. Hay que darle otro tiempo para que se dore el otro lado y ese tiempo justo que me permito justamente ya empezar a picar las verduras que voy a utilizar para esta preparación. Tengo diente de ajo, tengo cebolla en pluma y por supuesto un buen caldo. Ya les decía de que un caldito ustedes pueden preparar tranquilamente en la casa si no quieren utilizar los productos industrializados que ya nos venden sabor carne, sabor verdura, sabor ave incluso, ¿eh? Con los despojos que va quedando de la zanahoria al momento de utilizar siempre pelamos, ¿verdad? La cascarita de la cebolla, los tallitos del apio, del puerro, bueno, todos esos restitos que van quedando en la cocina, uno tranquilamente puede convertir en un rico y delicioso caldo. ¿De qué manera? Por supuesto, llevando toda en una cacerola con abundante agua, le agregamos un poco de sal, un poco de aceite, dejan hervir y luego, por supuesto, cuelan y tienen un rico caldito para cebar la preparación, ¿eh? Bueno, ajito que piqué ya va ahí con el cerdito también ahí, fíjense, el cerdito tenía apenas, o tiene al menos, apenas sal y pimienta, solo eso, ¿eh? Pico un poco de cebolla blanca, que también puede ser cebolla morada, puede ser algún puerro, no importa el corte que sea muy prolijo porque esta salsa yo voy a colar. Va a lucir como una salsa tal cual uno se sirva en un restaurante, bien lisa, limpia, pero con mucho sabor, ¿eh? Agregamos entonces la cebolla, ahí, perfecto, y dejamos que la cebolla vaya tiernizándose aquí en la preparación. Un agregado extra que ustedes pueden darle a esta preparación, por supuesto agreguenle unos cortes de pancetita ahumada, va a quedar un sabor más que interesante con el cerdo, con la cebolla, realmente queda una delicia. Así que si quieren agregar un poco más y darle un poco más de presencia y un poco de personalidad a su salsa, agréguenle entonces la pancetita ahumada a la preparación, ¿eh? Hacemos que la cebolla vaya bien en el fondo, levantamos un poco cada presita de carne ahí para que vaya justamente tomando ese color que tiene que tener, levanto un poco la temperatura también y luego por supuesto que se empiece ya el proceso del sofrito del ajo y la cebolla, vamos a agregar el alcohol, ¿eh? Al momento de utilizar alcohol en las preparaciones, ya saben, muchas veces soy muy repetitivo, pero es muy importante recordarles de que cuando vamos a utilizar alcohol en la preparación tiene que recurrir justamente a ese tiempito justo de reducción, es decir, que el alcohol desaparezca, que quede solamente el buquet, ya sea del vino, de la cerveza, del coñac y u otro tipo de alcohol que estén empleando y utilizando en una preparación. Ese es el pequeño detalle, porque un alcohol que esté presente en la salsa le da ese gusto ligeramente amargo. Yo cuando quiero, si este cerdito quiero comer y tener justamente cerveza, tengo que sentir ese gusto de la cerveza y por supuesto ya en el sabor se va a sentir la calidad y el tipo de cerveza que estoy utilizando. Si es negra, por supuesto el color es mucho más oscuro, el sabor es un poco más acentuado también. Por eso es importante siempre hacer el proceso de que se evapore, desaparezca el alcohol, que quede solamente el gustito.
Perfecto, ahí está. Le voy a agregar el alcohol ahí, la cervecita ya puse el ajo, la cebolla, entonces le agregamos una buena dosis de cerveza, fíjense, espuma automáticamente, levanto la temperatura, que empiece justamente ese proceso de evaporación, es decir, que quede solamente el fondo, el bouquet, el sabor rico de la cervecita y después, por supuesto, ya le añadimos un poco de caldo. Es muy importante que yo le ayude a la cerveza con un poco de caldo para que la salsa resulte bien balanceada, es decir, de que yo sienta ese gustito de la cerveza, si no sería mucha cerveza, muy amarga y por supuesto el sabor será muy acentuado. De eso se trata, una correcta y buena combinación de los ingredientes. Mi comida no va a resultar más rica si yo le agarro y le echo a esto 2 litros de cerveza o le embebo en cerveza y no le ayudo con un poco de caldo para que obviamente ese saborcito se disperse un poquito. Dejamos ahí que empiece a romper el hervor, fíjense, cada vez más va a ir espumando, no se preocupen por eso porque el alcohol está desapareciendo, por eso. Bueno, vamos a hablar de Smart Salud y Cultura porque es la manera perfecta de caminar 10 o 20 cuadras utilizando este producto fabuloso. Me refiero justamente al vibromasajeador orgánico Jack, en presentación de una almohadilla que tiene justamente el enchufe, tiene la perillita para dar velocidad a cómo uno quiera estar caminando. Sentate ahí frente al televisor todos los días, por supuesto viendo Cocinemos Juntos, enchufa esto, dale la perillita, poner las 2 patitas acá y va a estar caminando y por supuesto el uso de 20 minutos representa como una persona haya caminado 20 cuadras. ¿Para qué te sirve? Estabiliza la presión arterial, combate los dolores musculares y lumbares y también por supuesto ayuda a la correcta con circulación sanguínea. Así que muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. El teléfono es el 521-610 o el 092-380-527. Dismar Salud y Cultura, lo mejor. Ahí está, hirviendo de a poco, por supuesto, nuestra preparación. Fíjense de que al costado se van apareciendo un poco de cebolla, ajito, eso no me molesta porque yo voy a colar al momento de servir. Quiero que luzca tal cual están ustedes recibiendo ese plato en un restaurante 5 estrellas. La salsa líquida, por supuesto, en su punto justo, es decir, ni tan líquida ni tan espesa, y el sabor de la cerveza con la miel, pero sin ningún tipo de elemento, sin el ajo, sin la cebolla. La guarnición me preguntan, yo no tengo previsto nada acá, pero ustedes pueden esto guarnecer con unas papitas doradas, aquellas papitas, por supuesto, francesas, las papitas blancas, herviditas y apenas salteaditas con un poco de panceta, con un poco de ajo, con un poco de mantequilla. Puede ser un arroz, pero no puede ser un arroz pilaf. Puede ser un arroz al curry, por ejemplo. Va a quedar muy bien. Y le agregamos ahí un poco de uva pasa rubia, le agregamos ahí un poco de manzanas verdes picaditas también a nuestro arroz. Y puede quedar muy bien, porque va a tener aire de dulzón, pero por supuesto el sabor no va a ser invasivo. La guarnición es muy importante, no tiene que opacar, digo bien, justamente a la salsa. Y la salsa es la estrella aquí, y la estrella, por supuesto, es nuestra rica cervecita, que le vamos a dar un toque dulzón utilizando una buena cucharada de miel de abeja, que les decía, puede ser un miel de caña, puede ser miel de frutas, puede ser un almíbar de frutas. La idea justamente que tenga ese gustito dulzón, pero a la vez se le sienta la cerveza y en compañía justamente de nuestro rico lomito de cerdo. Perfecto. Lomito de cerdo, a ver, ustedes pueden utilizar justamente también, hoy en día, gracias obviamente a todo lo que se refiere al avance de la gastronomía, se tiene ahumado, se tiene envasados al vacío, se tiene justamente condimentado, ya que nos venden envasados al vacío, y eso ayuda justamente a ustedes de que directamente lleven al horno, directamente lleven a la parrilla y por supuesto napen y acompañen con una salsita que quieran. Puede ser esta opción, puede ser una salsita en base a fruta, puede ser una rica mostaza, la mostaza Dijon o una mostaza en polvo que hoy se tiene en muy buena calidad, y hay una pasta de mostaza que venden en el mercado también que realmente es una delicia, que apenas uno tiene que utilizar para una preparación, apenas una cucharadita, porque el sabor es muy invasivo. Y un detalle al momento de utilizar mostaza, sea cual sea la mostaza, la más cara, la que sea un poco más sencillita, la más baratita, no importa. Una mostaza no tiene que hervir dentro de la salsa, se tiene que agregar al momento de servir, porque quiero sentir el gusto de la mostaza, quiero aprovechar el color que ofrece justamente este ingrediente a la preparación.
Fíjense, me distraje porque el sabor, por supuesto, cada vez se acentúa más. La cerveza, por supuesto, habrá sido totalmente ya evaporado. Dejo 2 minutitos y a la vuelta de la pausa voy a aprovechar para agregar justamente el caldito que necesita esta preparación. Y después, por supuesto, ya empezamos en la parte final en agregarle la sal, un poco más de pimienta y la miel que le va a dar toque dulzón a la preparación. Breve pausa aquí en Cocinemos Juntos y seguimos a la vuelta con mucho más. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Están apreciando cómo hierve nuestra preparación. Rico lomito de cerdo con una salsa de cerveza y miel. La propuesta hoy aquí en el programa. Quiero, antes de hablar de más salud y cultura, bueno, hablemos rápidamente. Vibro masajeador orgánico Jack, por supuesto, es legítimo y es realmente una respuesta de vida. Es algo espectacular que tienen que tener en la casa. ¿Para qué? Para caminar 20 cuadras pero sin salir de la casa. ¿Cómo funciona esto? Prendes el televisor, ves Cocinemos Juntos, colocas esto, enchufás, le das con la perillita a la velocidad que quieras y por supuesto pones las 2 patitas ahí y obviamente sentada 20 minutos representa a que hayas caminado 20 cuadras. ¿Y por qué es tan bueno eso? Porque estabiliza la presión arterial, ayuda justamente a una correcta circulación sanguínea y por supuesto combate los dolores musculares y del cuerpo. Muchas gracias a los amigos de Dimar Salud y Cultura. Los teléfonos son el 522-610 y el 0982-380-527. Gracias a Juan José Martínez, mi amigo de Dismar Salud y Cultura. Les decía de que quería aprovechar este bloque para saludar a todos los amigos que siguen el programa a través de las redes sociales. Muchas gracias a los amigos del Facebook, que siempre solicitan algún menú y tratamos siempre con mi compañero Gabriel en complacer los pedidos y por sobre todas las cosas escuchamos todas las sugerencias que ustedes nos hacen. Hasta ahí era solamente cerveza, entonces le agregamos una buena cucharonada en este caso de caldito, en este caso estoy utilizando caldito de verduras, o puede ser de carne también, que igual va a quedar muy bien. Le volvemos a levantar un poco la temperatura, tiempo en que empezamos a rectificar sabores, es decir, agregarle un poco de pimienta negra, agregarle pizca de sal, y al momento de servir, claro que le vamos a agregar la deliciosa miel de abeja. Una buena cucharada de miel de abeja que tiene que tener la preparación, porque estamos hablando de un lomito de cerdo con una salsa de mostaza, de miel con cerveza. La propuesta más que interesante, ligeramente dulzón, pero a la vez no muy invasivo. Les decía, la guarnición, unas ricas papitas doradas, un rico arroz al curry, porque no puede ser un delicioso puré hecho en base a batata o calabaza. Tiene que tener no puede ser un puré de papa común y corriente porque nuestra salsa tiene un sabor más que interesante. Tiene la cerveza y tiene la miel. Así que la guarnición tiene que ser también, sin que opaque justamente en sabor a la salsa, tiene que ser algo un poco más con presencia. Un puré de batata rústico, un puré de zapallo, unas papitas doradas apenas perfumadas con un poco de romero, vendría a quedar muy bien como guarnición de esta preparación. O directamente un buen arroz al curry, que le agregamos un poco de uva pasa rubia, que le agregamos unas manzanas picadas, sarteneamos un poquitito antes de servir para que la fruta se tiernice y va a quedar de una manera espectacular. Bueno, caldito se evaporó, agregamos entonces la buena dosis de miel de abeja que necesita la preparación. Ahí está, una buena cucharada de miel de abeja, echamos todo ahí, que no quede nada en la cuchara, para que aporte ese dulzón y por supuesto de esa forma luzca muy bien nuestra preparación. Fíjense de que al momento de agregarle la miel otra vez empezó a dar como una suerte de espumita a la salsa y eso es normal. Eso es muy normal, que no les llame la atención, que no les asuste esa reacción justamente al momento de agregarle la miel, porque obviamente azúcares empieza a sentirse y a conocerse con el alcohol y queda realmente de una delicia. Muchas gracias a los amigos de Caguazú TV, puede ser. Muchas gracias. A los Oviedo también hay un canal que me invitaron incluso a un programa de televisión. Haré de tiempo, vamos ahí en algún momentito. Los amigos de Villarrica, los guaireños, solamente en mi vida de 40 y monedas de años que tengo, tuve la oportunidad de visitar 2 ocasiones Villarrica. Así que llega a fin de año, puedo ir a saludar a los amigos. Exacto. Tengo un amigo que vive en la zona de Ubarotú, puede ser.
Bueno, muy bien, vamos a estar por ahí en algún momentito, ¿eh? Bueno, muy bien, fíjense cómo se está espesando, eso es gracias a un poco de azúcar que le agregué. Voy a agregarle un poquito más de pimienta, no soy tan exagerado, pero cuando hay dulce, siempre el saborcito de la pimienta queda muy bien, ¿eh? Y lo que puedo hacer es, en este plato, voy a ir retirando cada medalloncito de la carne, ¿eh? De nuestro rico lomito de cerdo. Les decía de que esta salsa voy a colar al momento de servir para que quede realmente bien presentable, ¿eh? Una salsa bien lisa, que tenga sabor, pero que apenas se sienta el gusto, que no esté presente la cebolla, ni el ajo, ni otros condimentos, ¿eh? A través del truco del colado va a quedar realmente una salsita bien lisa, bien limpia y es realmente bastante sabroso, ¿eh? Con este tiempo de cocción que le di, yo creo que esto resulta bien tiernito. Nuestro cerdito no tuvo oportunidad, mejor dicho, justamente de que se seque, porque muchas veces este es el dilema con el lomito de cerdo. Tiende muchas veces a secarse y por supuesto, como todo que se haya secado, perdió el sabor y no es tan agradable, ¿eh? ¿Qué hago? Agarro la sartén justamente, tengo por aquí un colador pequeño y fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Ahí está, vuelco ahí, perfecto. Y fíjense cómo luce la salsita, bien lisa, el sabor dulzón justamente de la miel, una delicia, y queda justamente un extremo aquí para agregarle unas hojitas verdes, como siempre me gusta agregarle para que tenga un fresquito aspecto y por sobre todas las cosas como una terminación fresca, repito. Le tiene unos granitos de pimienta ahí como una decoración y el menú está hecho. Fíjense que en poquito tiempo uno puede preparar un plato delicioso para compartir en el almuerzo y por qué no una rica cena o la ocasión que ustedes prefieran. Nos vamos. Agradecemos por la preferencia, como siempre hemos cumplido, hemos diseñado y hemos justamente colaborado con la idea de qué almorzar hoy con la familia. Queden en compañía de Re Guaraní porque las informaciones están aquí de la mano de Roberto Coronel en nuestro noticiero central del mediodía. De mi parte será hasta la próxima aquí en Cocinemos Juntos. Chao.